mensaje de hoy sigue la línea que hemos seguido sobre la viña del Señor. Y lo he titulado El obrero confía en el plan de Dios. ¿Por qué pienso que es importante pedirle al Señor serenidad, valor y sabiduría como sale en esa oración? Porque el obrero debe confiar, pase lo que esté pasando, que Dios está en control. Génesis 50 dice: pero José respondió, cuando ya había terminado toda la prueba de toda una vida, cuando ya había sido apartado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y apartado de sus padres, de su tierra, cuando había sido encarcelado injustamente, cuando fue obligado a vivir una vida aparte de sufrimiento. Mire lo que dice José. Pero José le respondió: no tengan miedo a sus hermanos. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Y ponga atención a este versículo, el versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle una vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Hoy vamos a estar reflexionando sobre uno de los pasajes más conmovedores del Antiguo Testamento, que es la forma en que José recibe a sus hermanos después de que ellos lo vendieron de joven y lo apartaron de su padre y de su tierra. En estos versículos vemos a un José, después de haber sido maltratado por sus hermanos, después de haber sido vendido como esclavo, después de haber sido acusado falsamente, después de haber sido alejado de su familia, estamos viendo que José, de alguna manera misteriosa, logra mostrar una actitud de fe, de esperanza, de perseverancia, de gratitud. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que José haya llegado a decir: ustedes tratando de hacerme mal, pero Dios tornó todo esto en bendición? Vamos a estar viendo 4 puntos que nos van a ayudar a entender cómo José pudo llegar a aprender que uno no debe mirar la vida bajo los planes y los ojos personales, sino bajo un plan por sobre todo lo que yo puedo ver. Y cómo podemos aplicar ese ejemplo en nuestra vida. Número 1, en la viña del Señor, el obrero debe aprender a confiar en la soberanía de Dios. El versículo 20 del capítulo 50 que acabamos de leer dice: ustedes pensaron hacerme mal, y lo hicieron, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. José enfrentó múltiples pruebas a lo largo de su vida. Fue vendido como esclavo, fue llevado a la cárcel por una acusación falsa y le tocó vivir, esta es la parte que nosotros podemos entender quizás como inmigrantes, le tocó vivir toda su vida apartado del gran amor de su familia. Sin embargo, en medio de todas esas adversidades, hay algo que podemos ver en el ejemplo de José. Por alguna extraña razón, a nuestra mente occidental, a nuestra mente basada en la economía, a nuestra mente basada en la tecnología, en lo que vemos, José confiaba en la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Es que Dios sustenta, mantiene y está en control de todo lo que sucede. José reconoce que aunque sus hermanos le hicieron mal, todo el mal que él estaba sufriendo, que era mucho, estaba por debajo de un plan superior, que era el plan de Dios. El salmista dice que no puede contar los pensamientos de Dios. Si los enumeraran, serían más numerosos que la arena, que las estrellas, porque la mente de Dios está por sobre el universo y por ende por sobre nuestra pequeña y diminuta lógica mente.
José no se limitaba a mirar las circunstancias en que se encontraba, sino que pareciera que José siempre estaba haciéndose esta pregunta: ¿qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios está planeando con lo que me está pasando? Amada iglesia, ¿cuándo fue la última vez que nos dimos cuenta que, aunque lo estábamos pasando mal, estábamos confiando en la soberanía de Dios sobre nosotros? Cuando viene el ataque, cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, ¿qué tan grande es Dios en esos momentos? ¿O qué tan grandes son los problemas al lado de un Dios diminuto? Agustín de Hipona, un tremendo teólogo, dijo lo siguiente en su libro La ciudad de Dios: Dios obra en todas las cosas para su propósito, incluso en las acciones malvadas de los hombres. También dijo: Dios no permite que nada suceda sin su consentimiento, pero no todo lo que sucede es su voluntad. Yo me vine a Estados Unidos no en la voluntad de Dios. Yo me vine a Estados Unidos no preguntándole al Señor: ¿es tu voluntad que yo me vaya? Yo me vine a Estados Unidos en condición de pecador, practicando el pecado. Pero fue así donde, al llegar a vivir a Estados Unidos en un área residencial blanca, cara, al frente había un solo hispano. Y ese hispano que me tocó por coincidencia de la vida era pastor hispano. Es precisamente lo que predica el apóstol Pablo cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuánto han escuchado eso? Qué lindo que no dice aquí: y sabemos que a los que se portan bien, todas las cosas le ayudan para bien. Y sabemos que a los que nunca quebran un huevo, todo les ayuda para bien. Y sabemos que a los que siempre han estado en la iglesia de puntillas caminando, Dios siempre les ayuda para bien. Qué lindo que lo que dice es: así como José, al ser vendido por sus hermanos, al haber sido echado en una cisterna, después de haber tenido que caminar como esclavo, amarrado hacia Egipto, así como José, que tuvo que ir a la cárcel porque una mujer mintió y lo calumnió, a pesar de todo, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. José entendió que aunque sus hermanos hayan actuado con crueldad, con maldad, Dios estaba usando esas circunstancias para un plan mayor. Y ese plan mayor era un plan de salvación para toda una nación y para usted y para mí, que nos insertó después. Aún más, el libro de Hechos describe la vida difícil de José de una manera muy interesante. Ponga atención, porque esto está en el Nuevo Testamento. Partimos leyendo Génesis, que narra la historia de José. Veamos qué dice el Nuevo Testamento. Hechos. Mas Dios estaba con él. ¿Con quién? Con José. Y le libró de todas sus angustias y le dio gracia y sabiduría en presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso sobre Egipto y sobre toda su casa. José vivió en carne propia el mal que le hicieron sus hermanos. Pero lo interesante de todo esto es que José logró separar el impulso humano de sus hermanos a los planes divinos que están por sobre cualquier impulso de un mortal. Supo reemplazar el pensamiento
de maldad hacia él. Por eso dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero por sobre el pensamiento de maldad, por sobre la acusación falsa, por sobre la acusación del pasado, por sobre la mentira, por sobre el mal que nos quieran hacer, siempre está la voluntad perfecta y el plan de Dios que tiene para nosotros. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que antes no veía. Porque los planes de Dios son de Él. No tiene que pedirnos permiso para ponerlos en marcha. ¿Y cuál era el plan de Dios? Darle vida a mucha gente. Termina el versículo 20 diciendo. Esta comprensión de separar lo que las personas piensan, sienten en contra de nosotros, a lo que Dios está haciendo por y con nosotros, es un acto de sabiduría y de humildad. Dios sigue teniendo un propósito mayor, aunque nos esté yendo de la patada. Amada iglesia, en nuestras propias vidas, ¿confiamos nosotros en el plan de bien que Dios tiene para nosotros? ¿O pensamos que todo se acabó? Porque a veces somos bien chillones. Había un personaje en la televisión chilena que se llamaba el Alaraco. Cualquier cosita que le pasaba, cuando aparecía en pantalla siempre ¡ay! ¡Ay! Y andaba ahí siempre alaraqueando. Dígame usted si José no tuvo la oportunidad de convertirse en un alaraco cuando sus hermanos lo pescan y lo tiran en una cisterna y después lo venden. Era para que José anduviera Cuando viene una filistea y lo acusa de que no la encontró muy guapa. Era egipcia, pero filistea también son así, de corazón. Y va a parar a la cárcel. No era para que él se estuviera muriendo en la cárcel de rabia, de impotencia, de no entiendo los planes que tú tienes. No, ¿sabe lo que estaba haciendo? Interpretando sueños. Cuando enfrentamos traiciones, cuando enfrentamos injusticias o cuando enfrentamos lo que nos merecemos, aún así podemos recordar que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene una sabiduría que sobrepasa nuestra sabiduría. Dios tiene ojos que sobrepasan la visión 20/20 perfecta que algunos tienen, porque los ojos de Jehová pueden ver toda la tierra y el universo. Número 2, en la viña del Señor, el que desea convertirse en obrero, el que desea chambear antes de morir aquí en la tierra, tiene que entender que debe mantener una actitud de obediencia ante Dios. José no solo confiaba en la soberanía y el plan de Dios, sino que también decidió perseverar en obediencia. Yo les dije que llegué a Estados Unidos no en la voluntad de Dios. Yo andaba pachanreando. Yo andaba haciendo las cosas a mi manera, pero nunca dejé de amar a Dios. Pero hay algo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera decidido hacer la voluntad de Dios? Quizás me hubiera ahorrado una década de dolor. Pero nada me puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte me va a separar del amor en mi Señor Jesucristo. A pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, José se mantuvo fiel a Dios haciendo su voluntad. Leamos Génesis 39. Y José era de hermoso semblante y bella presencia como los hombres de Iglesia Creekside. ¿Por qué se ríen las mujeres? Dios las perdone. Y aconteció después de estas cosas que la mujer de su amo, alzando sus ojos y viendo a José, dijo: acostate conmigo. Mas él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi amo no sabe lo que hay conmigo. He aquí mi amo no sabe lo que hay conmigo en casa.
y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Amada iglesia, lo interesante es que cuando se presentó la oportunidad, José rechaza la tentación de acostarse con la esposa de Potifar, que me imagino no era una brujilda. Pero no solo lo hace porque no quiere fallarle a su amo, a su señor, a su jefe, sino que la clave está en el verso 9, que dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cuánto desearía yo haber tenido esa mentalidad y esa fuerza de voluntad que tenía José cuando yo era joven o estaba en mi temprana juventud? ¿Cuánto hubiera deseado haber sido como José en esa área? Pero aún así, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios nos llama no porque merecemos algo ni porque nos portamos bien. Dios nos llama a su plan por misericordia, porque le place, porque Él es amor, Él es misericordia, Él es único. Dios nos incorpora en su plan porque nosotros comenzamos a amarlo. Cuando José dice: yo no hago esto no porque no quiero perder la chamba, porque justo me toca aumento ahora, sino dice: porque no quiero pecar contra Dios. Ese es un nivel de amor que ya está maduro. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que... No dice a los que estuvieron metidos en la iglesia, no dice a los que nunca quebraron el huevito, no dice a los que nunca mancharon el mantel, dice a los que le aman. Entonces yo me preocuparía si quiero el favor de Dios y mantenerme en los planes del Dios, aunque esté pasando una prueba, aunque esté en medio del dolor y aunque yo lo haya provocado. Quiero asegurarme de seguir amando al Señor, porque si amo al Señor, Él me va a tomar de su mano y me va a volver a meter en su plan. No sé cómo lo hará, pero lo hace. José perseveró en la obediencia a Dios y su fidelidad fue recompensada, pero no en el año ni en la década que él quiso. José fue recompensado, pero no cuando él hubiera deseado, sino, escuche esto, amada iglesia, en el tiempo de Dios. Amada iglesia, perseverar en la obediencia de Dios nunca nos traerá pérdida. Lo voy a repetir. Perseverar en obediencia a Dios nunca le traerá pérdida. No piense que usted es que tiene que dejar de perseverar a Dios para que no se le vaya el príncipe azul, porque lo está conquistando. Y como lo está conquistando, necesita portarse mal para asegurarlo. Viceversa. No, perseverar en la voluntad de Dios nunca nos traerá mal. Siempre seremos bendecidos, porque los que honran a Dios, Dios les devuelve honra, según su palabra. Perseverar en la obediencia de Dios nos puede traer dolor temporal, sí. Sí, van a haber muchos que se nos van a venir encima. Van a haber veces que vamos a sentir que nos vendieron nuestros hermanos. Van a haber veces que vamos a sentir que nos ha tocado entrar a la cárcel injustamente. Sí. Pero al final, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, los planes de Dios, amada iglesia, siempre serán más grandes que nuestras circunstancias. Entonces, ¿qué puedo mirar más? ¿O qué debiera mirar más? ¿Las circunstancias o los planes de Dios? Jeremías 29:11 dice a los que quieren mirar los planes de Dios:
Porque yo sé, amada iglesia Creekside, los planes que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Amada iglesia, escúcheme bien, por favor, ponga atención. Muchas veces la aparente pérdida que estamos viviendo, el presente dolor que estamos sintiendo, la traición que nos llegó y nos tomó por sorpresa, la enfermedad que nos cayó inesperadamente, la pérdida y el dolor de un amigo que se marchó, la pérdida y el dolor de familiares que se marcharon, el rechazo de algún ser querido, es la forma en que Dios nos quiere meter a su plan. What? ¿Qué sádico es ese Dios? José podría haber dicho eso. Cuando se vio en la cisterna y vendido como esclavo por sus hermanos, podría haber dicho: qué sádico eres tú, renuncio a mi Dios, porque yo no hice nada malo y me pagaron con mal, y tú no me cuidaste a temprana edad. Pero José decidió confiar de que Dios tendrá algo más que yo no entiendo. Algo más tendrá Dios. Él sabe las cosas, yo no sé todo. Alguno puede decir: yo entiendo que usted, pastor, está hablando de José, pero entre José y yo hay un mundo de diferencia. Amada iglesia, yo prefiero entrar al plan de Dios, aunque sea con dolor, que vivir sin dolor, pero sin tener a Dios en mi corazón. Prefiero entrar al proceso de dolor que vivir sin amar a mi Creador y mi Salvador, sin tener la intimidad de llorar en una oración en mi cuarto privado. Prefiero entrar al dolor que tener que vivir sin esperanza como los que están afuera, que al morir piensan que todo se acabó. Prefiero enfrentar dolor que dejar de ser el niño mimado de Dios, porque la palabra me dice que Él es mi Padre. La palabra me dice que Él es mi pastor y que Él me da descanso. La palabra me dice que me llama hijo y me reconoce como hijo, porque yo le acepté en mi corazón y sigo y vivo y me esfuerzo por vivir su palabra. Alguno puede decir: pastor, no siga con esto porque aquí no hay José. Bien, yo sé que no hay José, excepto en mi cuñado. Creo que hay más José. No es eso, porque el primer descalificado por no ser José sería la persona que usted tiene predicándole este mensaje. Amada iglesia, escucha esto. Solamente a través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, nosotros podemos entrar en los planes de Dios. Y aunque nos toque pasar sufrimiento, como sufrió Jesús, como sufrieron sus apóstoles, como sufrió la iglesia primitiva que fue perseguida, nada nos puede separar del amor de Dios. Y a los que aman a Dios, entre paréntesis, aún en la cárcel, todas las cosas le ayudan para bien. El viernes compartí un tema muy lindo, no le voy a decir cuál es para que vaya a verlo. Hoy día lo voy a subir. Y recordaba que aquí tenemos personas que han estado detenidas, no por malas, sino detenidas por inmigración. Y cuando me cuentan todo lo que sucedió en la cárcel y cómo Dios los usó, yo digo: es que no se entienden los planes de Dios. Los planes de Dios son tan altos, si los enumero, son más que las estrellas, que la arena del mar. ¿Entendemos esa palabra, hermanos? ¿Por qué me está pasando esto? No vemos a José diciendo eso. Vemos a un José que yo creo que al dormirse derramaba sus lágrimas y terminaba diciendo: algo debe usted, Señor, estar tramando.
algo ha puesto en marcha usted, Señor. Es que me botaron del trabajo. Algo debe Dios haber puesto en marcha. Me cayó este problema otra vez. Algo Dios debe estar comenzando. Es que ya no me quieren. Algo Dios debe estar comenzando. José no pecaba, pero yo peco, dice alguno. Yo he fallado, yo he traicionado, yo he manipulado, yo he controlado, yo he fornicado, yo he adulterado, yo he mentido, yo he robado, he faltado mi promesa. Agregue todo lo que quiera, pero aún así la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Porque Él no vino a buscar a sanos. Él vino a buscar a enfermos, pecadores que quieren entrar a sus planes. Hayan hecho lo que hayan hecho. Los planes de Dios tienen un espacio reservado para los que aman a Dios. Los que quieren realmente sentir de que siempre hay un plan mayor por sobre lo que está pasando. A través de la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todo pecado. A pesar de todo lo que estaba pasando José, que alguno justamente podría decir le estaba yendo de mal en peor. Porque una cosa es que lo hayan vendido, y cuando parecía que el sol estaba saliendo, había encontrado chamba como inmigrante en Egipto, le estaba yendo bien, le salen con el cuento de que a la cárcel. De mal en peor le estaba yendo. Pero a pesar de la circunstancia, José prefería, como dice este versículo, vivir en la luz, aunque no la veía. Pero ¿qué es lo que es la fe? Sino la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él prefería estar en comunión con Dios, aunque sea en la cárcel, que estar negando a quien lo amaba por sobre todas las cosas, por fe. Amada iglesia, podemos aprender de José incluso a mantener nuestra integridad moral. Incluso cuando nos ofrecen posiciones de poder o posiciones que nos dan ventaja, podemos mantener nuestra fidelidad a Dios en ese momento. Porque algunos inmigrantes, cuando le dan un poquito de autoridad, un poquito de poder, sacan el machete y chácatela como si estuvieran abriéndose paso en la selva. Así somos. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas. Algunos de ustedes estará diciendo: a mí me ha llegado ese machete. Pero si ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Génesis 39 dice: y sucedió que mientras él estaba en la cárcel. Mi hermano, estar en la cárcel es fácil leerlo, pero estar en la cárcel no es fácil. Yo cuando caigo en el hospital, me cae la depre. Soy melancólico. Cuando caiga en la cárcel, solamente la obra del Señor tendría que hacer algo en mí. No voy a preguntar quién ha estado en la cárcel, no se preocupe. Solamente sabemos que José estuvo en la cárcel, porque el texto dice: y sucedió que mientras él estaba en la cárcel, ay Señor, el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. José mantuvo su fidelidad incluso en prisión, un lugar donde podría haberse olvidado del Dios que permitió que cayera ahí.
Un lugar donde él podría haber dicho: me entregaste en manos de los hombres, te voy a negar ahora. Evidenciaste que me has abandonado, te voy a dejar ahora. Jesucristo estuvo colgado en una cruz y él solamente hizo una pregunta: ¿por qué me has abandonado? Pero no se bajó de la cruz, sino que continuó el plan diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús subió la medida al sufrimiento de José. José no alcanzó a decir eso. José guardó silencio por toda su vida. Y cuando se reencontró con sus hermanos, lloró y se sacó toda la pena que tuvo guardada. Pero Jesús nos mostró un ejemplo superior, llegando a decir a los que estaban enfrente de ellos, viendo su ejecución: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El teólogo del siglo XX, Oswald Chambers, dice algo muy interesante. Dice: la fidelidad en las pequeñas cosas es un gran testimonio de Dios. José nos muestra fidelidad en los momentos que nadie lo estaba mirando. En esos momentos de menor visibilidad es crucial demostrarle a Dios, que nos está mirando, que sí podemos ser fiel. Fíjese que para eliminar la visibilidad, la doña de Potifar sacó a todos del palacio. Estaban solos, era su motel personal. El sueño del pibe hecho realidad. Y José dice: ¿cómo podría hacer esto a mi Señor, a mi Dios? ¿Cómo podría pecar? Yo no he tenido esa fuerza, pero me ha servido una cosa: el amar al Señor. Yo sé que usted, igual que José, por eso me encanta pastorear esta iglesia llena de Josés. Amén, lo digo con los maduros. Pero por sobre la perfección yo prefiero el amor a Dios. Por sobre la aparente perfección yo prefiero el amor a Dios. No porque nadie me está viendo yo puedo ser infiel con Dios. Todo lo contrario. Porque Dios me está viendo y nadie más me está viendo, yo debo decir, igual que José: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Solamente se puede decir eso cuando uno ha crecido en amor con Dios. Y eso fue lo que vimos el domingo pasado, los grados del amor. Vaya a escuchar esa prédica si no la ha escuchado, por favor. Y tercero, a los que desean trabajar en la obra, deben entender que hay que mantener nuestros ojos puestos en las promesas de Dios. Uno de los beneficios más grandes de estudiar la palabra, de memorizarla, de leerla, de venir a los estudios bíblicos, conectarse a los estudios bíblicos ahora, el beneficio más grande de conocer un poco más, es que vamos a saber quién es Dios y lo que Dios ha dicho, y por sobre todo lo que Dios ha prometido para nosotros. En medio de la tempestad, amada iglesia, en medio del día malo, en medio de la desilusión, no existe nada más seguro que aferrarse a las promesas de Dios, que aferrarse a lo que Dios dijo, que aferrarse a las palabras de Jesús. Así como Jesús dijo en su propia tentación, cuando llegó Satanás, cada vez le decía: escrito está, y escrito está. ¿A qué se aferró? A lo que Dios ha dicho, a sus promesas. Si Dios lo dijo, Él cumplirá. Si Dios lo dijo, puedo vivir confiado que su palabra no va a cambiar. José no solo tenía la fe en la soberanía de Dios, como hemos visto, sino que también
Él descansaba en las promesas de Dios. Amada iglesia, ¿cómo puedo descansar en medio del sufrimiento? Demostrando que lo que yo digo que creo es verdad y es lo que vivo. José no solo tenía fe en la soberanía de Dios, sino que él esperaba en las promesas de Dios. A pesar de ser vendido como esclavo por sus hermanos, a pesar de haber sido encarcelado injustamente por una lady, José nunca perdió la esperanza. Y en Génesis 37 vemos que José, aún en la cárcel, seguía teniendo sueños y siendo usado por el Señor para hablarle a otros. Ni aún en la cárcel, ni aún en prisión, José dejaba de decirle al Señor: aquí estoy, úsame como tú quieras. No te voy a preguntar más por qué, sino que voy a confiar que usted ha puesto en marcha un plan superior. Salmo 37:7 dice algo que a nosotros nos cuesta mucho hacer cuando no entendemos lo que está pasando. Dice: guarda silencio ante Jehová. Y lo más difícil, y espera en Él. Y ese precisamente es nuestro problema. Nos cuesta guardar silencio, en especial a las mujeres. Y a los hombres nos cuesta esperar. Parece que está hecho para el hombre y la mujer. Voy a repetirlo porque algunos tienen una sonrisa que se la están guardando, así como que no quiero reírme. No. Nos cuesta guardar silencio, como las damas a veces. Y nos cuesta esperar, como a los hombres. Pero José esperó pacientemente en el Señor, sentado en la cárcel, portándose bien, haciendo lo que él sabía que era lo que le quedaba: interpretar sueños, sabiendo que sus promesas se cumplirían. ¿Qué promesa? Años atrás, cuando era muchachito, yo tuve una visión que vi que mis hermanos se arrodillaban frente mío. No sé qué es eso, estoy en la cárcel. Dios sabe qué es eso. Sigamos aquí chambeando lo que hay que hacer. ¿Mis hermanos me vendieron como esclavo? Sí. ¿Me calumniaron por algo que no hice? Sí. Pero como Pablo dice en su carta a los Romanos: ahora bien, la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿qué espera la gente si ve lo que espera? La versión NBI lo dice de una manera más clara. Dice: pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se ve? ¿Lo ha visto de esa forma usted? Están muy serios hoy día. Dice que una rata se encontró con otra rata en la esquina y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Estoy esperando un ratito, dijo. Amada iglesia, con esto termino. En nuestras propias vidas, le pregunto: ¿podemos nosotros aprender a confiar en lo que Dios nos ha dicho? ¿En lo que Dios ha prometido? Si no, ¿para qué está memorizando la palabra? ¿Usted realmente cree que Jehová es su proveedor, su Jehová Jireh? ¿Usted realmente cree que Jehová es su roca y que su vida está fundada en la roca que es Cristo? Y aunque se venga todo abajo, yo como hombre me paro en la roca y confío en que Dios tiene un plan mayor que no me ha dicho, pero está en marcha. José vivió con la esperanza de que Dios cumpliría sus promesas, incluso después de una vida llena de pruebas. Porque el desenlace de José, de su dolor que tenía, vino al final, cuando ya era adulto. José lloró de adulto.
Dice la canción: lloró José al ver a sus hermanos, se conmovieron sus entrañas. Lloró José. Lloró David por Jonatán, lloró Jacob con Esaú, lloró Ana al pedir un hijo a Dios. Lloró. Muchos de los hombres de Dios y mujeres de Dios cargaban penas, pero sabían de que Dios estaba por sobre eso. Y dice la canción: quiero contarles que también yo he llorado cuando Dios me ha inspirado cantar para Él. Lloré cuando Él me bautizó, lloré cuando Él me transformó. Ahora llora por ti, Jesús, ahora llora por ti. Ven a Él. Quizás somos adultos, pero les aseguro que más de uno estamos cargando penas, que si no estuviéramos rodeados de gente alrededor, soltaríamos en llanto. Yo quiero decirte una cosa: a pesar de lo que puedes estar pasando, Dios tiene un plan superior de bien, de bienestar para tu vida, porque Él lo declaró, lo prometió, y Dios no es hombre para mentir ni arrepentirse. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos estudiando la palabra? ¿Cuánto estamos aferrándonos a las promesas? Porque es lo único que tenemos quizás. ¿Cuántos estamos buscando la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Jamás se aparte de la iglesia, sino que únase al cuerpo de Cristo. Si lo que realmente quiere usted es estar con el Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, y estar en comunión nos ayuda a mantener viva nuestra esperanza. No importa que esté pasando el Niágara en bicicleta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? Si usted puede estar aquí en armonía, entonces es bendición. Conclusión: el obrero que confía en el plan de Dios, pase lo que esté pasando, debe uno confiar en la soberanía de Dios. Es decir, que Dios tiene el control. Dos, por si hay alguien interesado en ser obrero, debe mantener su obediencia en medio de lo que le está pasando, como José. Y tres, debe mantener sus ojos puestos en Dios y en lo que Él ha dicho, no en lo que le están diciendo los hombres. Porque más vale poner nuestra vida en las manos de Dios que en la vida de los hombres y las mujeres. Oremos al Señor.